lentes acomodadas en par. A continuación tenemos un ejemplo de una disposición de dos lentes en el mismo eje óptico. La proposición dice que se tienen dos lentes convergentes, el primero de 20 centímetros de distancia focal y el segundo de 25 centímetros, separados a una distancia de 1 metro. Si se coloca un objeto de 12 centímetros de alto a una distancia de 28 centímetros de la primera lente, calcular, inciso A, las características de la imagen en cada lente. Inciso B, la distancia de cada imagen con respecto a las lentes. Inciso C, el tamaño de la imagen en la segunda lente. E inciso D, la magnificación total del dispositivo. Entonces, primeramente, hacemos un bosquejo de la colocación de los dos lentes en el mismo eje óptico, ¿verdad? En el cual me dice que hay una distancia de 1 metro de una a otra. El primer foco tiene 20 centímetros, el segundo foco tiene 25 centímetros de la lente número 2, ¿verdad? Y me señala que el objeto está colocado a 28 centímetros de la primera lente con un tamaño de 12 centímetros. Muy bien. En relación a la formación de imagen de la primera lente, tenemos la siguiente situación. Como está a 28 centímetros, va a quedar entre el doble de la distancia focal 1 y el foco número 1. Estaríamos hablando del tercer caso, dibujando los tres rayos fundamentales para poder visualizar dónde se forma la imagen. Empezamos con el rayo paralelo al eje óptico, pasa por el foco del otro lado, de esta forma. Enseguida tenemos el rayo central o rayo principal que pasa por el vértice de la lente sin sufrir ninguna desviación. Por último tenemos el rayo focal, que va primeramente pasando por el foco número 1 y se refracta en forma paralela a la lente, y donde se juntan los tres rayos es donde se forma la imagen. Como podemos observar, es una imagen real, invertida y de mayor tamaño. ¿Sí? Para la segunda lente, en este caso, como podemos observar aquí, vamos ahora a tomar la imagen que formó el primero como objeto de la segunda lente para ver la imagen que va a proyectar la lente número 2. Entonces, tenemos primeramente el rayo focal, que pasa en forma paralela al eje óptico y pasa por el foco del otro lado, que es lo que tenemos aquí. Enseguida tenemos el rayo central o principal que pasa por el vértice sin sufrir ninguna desviación. Enseguida tenemos el rayo focal que pasa por el foco del lado izquierdo, se refracta en forma paralela al eje óptico del otro lado, de donde se junta, se forma la imagen, en este caso, de la segunda lente. Como es el tercer caso, ya vimos que va a ser una imagen, en este caso, real, invertida y de mayor tamaño con respecto a lo que es el objeto que se está proyectando en la segunda lente, que es la imagen de la primera. Entonces, ese sería con respecto al inciso A. El inciso B me pide calcular la distancia de cada imagen. Entonces tenemos en datos de la lente número 1, son 20 centímetros la distancia focal, el objeto está colocado a 28 centímetros. Entonces, para sacar la distancia de la imagen sería el producto de la distancia del objeto por el foco dividido entre la diferencia entre ellos. La distancia del objeto son 28, por el foco son 20. La diferencia entre ellos, haciendo toda la división, me indica que se formó a 70 centímetros de la primera lente, es decir, de aquí hasta aquí, son 70 centímetros, que es donde se forma la imagen de la primera lente. ¿Sí? En relación a esto, como la imagen de la primera lente va a ser el objeto de la segunda lente, la distancia del objeto para la segunda lente sería de aquí hasta aquí. Si sabemos que todo completo de lente a lente son 1 metro, entonces significa que este pedazo son 30 centímetros, que es lo que le falta para completar el metro. Y en este caso sería la distancia
del objeto para la segunda lente, ¿ya? Es decir, de aquí a aquí. ¿Ya? Entonces, haciendo esta situación de una vez, tenemos de la lente número 2, 25 centímetros, la distancia del objeto son 30 centímetros, como acabamos de explicar aquí. ¿Ya? Haciendo la operación, tenemos que la distancia es igual a la distancia del objeto por el foco entre la diferencia de ellos. Sería 30 por 25 dividido entre 30 menos 25, y eso me indica que se va a situar a 150 centímetros de la segunda lente. Es decir, de aquí hasta acá son 150 centímetros. Muy bien, vamos al inciso C. Me pide, dice, el tamaño de la imagen de la segunda lente. Para poder determinarla, necesito saber el tamaño, ¿ya?, que se va a tener de cada imagen. ¿Por qué? Simplemente, primeramente, tengo el objeto, la altura del objeto, pero no tengo la altura de la imagen, que va a ser la altura del objeto para la segunda imagen. Por eso hay que calcularla. Entonces tenemos la magnificación en la lente número 1 va a ser igual a la razón de la distancia de la imagen entre la distancia del objeto en la lente número 1. Son 70 entre 28, los centímetros se anulan, solamente es una relación, 70 entre 28 son 2.5. ¿Ya? La altura de la imagen es igual al producto de la altura del objeto por la magnificación, entonces sería 12 centímetros, que es la altura del objeto, por 2.5, que la magnificación serían 30 centímetros. Entonces, este sería el valor de el objeto para la lente número 2. Entonces, sacando la magnificación en la lente número 2 sería la distancia de la imagen entre la distancia del objeto, la distancia de la imagen, ya vimos que de aquí a aquí son 150 centímetros. La distancia del objeto, que fue de aquí hasta aquí, serían 30, haciendo la división, y me corresponde a 5 veces va a ser el valor. Sacando el tamaño de la imagen, que es la pregunta, de la segunda lente, que es el producto de la altura del objeto por la magnificación. Entonces, la altura del objeto, que es la imagen de la primera, son 30 centímetros, por 5 serían 150 centímetros, perdón, la altura que va a tener la imagen de la segunda lente. Por último, me pide calcular la magnificación total del dispositivo. Para calcular la magnificación total del dispositivo se multiplican lo que son las magnitudes de cada lente. En este caso, la magnitud de la 1 es 2.5, la magnitud de la 2 son 5. Haciendo el producto, nos queda que son 12.5.